Integral y entrenamiento deportivo. Personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Hidroterapia. Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis. Nicaragua 58, Banda Norte. Sucursal Centro, San Martín 1252. Resumen de la semana económica inquieta, intranquila. El saludo para Jaime. Hola Guillermo, buen día, ¿cómo va? Bueno, lo has definido bien en la semana con estos adjetivos. La verdad que semana tras semana el hambre es mayor. Bueno, no se fue. Para anunciar, o cuando estaba el 0% de inflación en alimentos, una semana de 0%, y decía que todo marchaba bien. Bueno, los datos que se empiezan a conocer de la semana que está terminando dicen lo contrario. La consultora LCG dice que se disparó la inflación esta semana. Y EcoGo, otra consultora que también acierta bastante con las mediciones de inflación que hace, dice que en junio la inflación está por encima del 5%. El REM, el Relevamiento de Expectativas de Mercado, conoció ayer, el mercado en definitiva, los pronósticos que hacen las principales consultoras y las entidades financieras confirman esto, que la inflación tiene un piso del 4,5% de acá a fin de año, es lo que esperan los principales analistas. El viernes, que parece que fue hace un montón, el viernes pasado, tuvimos la conferencia de prensa, otra conferencia más. ¿Te acordás del 28D, la que algunos dicen que fue la espada de Damocles del modelo económico del macrismo allá por el año 2018? Bueno, los mismos personajes. Faltó Sturzenegger, que ahora parece que va a asumir como salvador de la Argentina, ya tiene el ministerio para modernizar, no sabemos bien qué cosa en la Argentina. Bueno, faltaba Sturzenegger en esta conferencia de prensa. Tuvimos a Caputo y Bausili viernes a la tarde, lo desarrollamos el lunes aquí en el programa, algo que nadie esperaba, ¿no? Que va a potenciar la licuadora. Bueno, el lunes voló todo por los aires, lunes y martes tuvimos caídas generalizadas en todos los activos. El miércoles un poco de calma, ayer también un poco de calma porque no hubo mercados internacionales, o en realidad no hubo bolsa en Nueva York por el feriado en ese país por el día de su independencia. Después el gobierno presentó el presupuesto, la hoja de ruta, o en realidad un anticipo de lo que va a ser el presupuesto, que como la mayoría de las veces ocurre en la Argentina con los presupuestos, un gran dibujo, porque la verdad es que son más esperanzas, buenas intenciones que datos que uno podría confiar respecto a la marcha futura de la economía. Es decir, otra hoja de ruta más poco creíble que se conoce. Donde nos está diciendo el gobierno que va a sostener la política cambiaria de atraso en el tipo de cambio, si le espera un dólar para fin de año en 1.036 pesos, pero acá el dato de esto que pasa bastante desapercibido en los analistas, nos está diciendo el gobierno que la inflación tiene un piso del 4%, lo que es altísimo, ¿no? Es la inflación que hemos tenido en los últimos años, pero con recesión, porque también nos dice el gobierno que la economía este año va a caer 3,5%. Bien, esto no puede pasar desapercibido, es decir, inflación alta con recesión. Y en la conferencia de prensa del gobierno, Caputo y Bausili anunciaron la fase 2 del programa económico. La fase 2 que es idéntica a la fase 1, que ya está agotada, y eso es lo que están leyendo los mercados financieros. Es decir, el gobierno se aferra a lo fiscal, que es lo único que tiene para mostrar, es decir, el equilibrio financiero que se consiga como del lugar, pero en la hoja de ruta del presupuesto nos dice que va a bajar impuestos y que va a quitar el impuesto país,
que es a esta altura el impuesto que grava a la compra-venta de dólares y a las importaciones, por ende, a esta altura es el tercer ingreso del Estado Nacional. ¿Cómo va a ser con la recaudación cayendo? Con la actividad económica que cae, y por eso cae la recaudación, para quitar el impuesto país, que es el tercer o cuarto ingreso del Estado Nacional, y sostener el equilibrio fiscal o el superávit fiscal, a la vez que el Tesoro se compromete a pagar la deuda del Banco Central, sin recibir ningún peso del Banco Central, que va a ser cero, ¿no? Estas son cosas que el mercado dice, che, acá esto no cierra, ¿no? El mercado y la economía real que no cierra. Bueno, de la única forma que puede sostenerse a flote esto, Guillermo, es con la plata que no aparece del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para afrontar los compromisos de deuda, que son muy fuertes. Hablamos de los compromisos de deuda de julio y los que están por venir, porque empieza a vencer la deuda que refinanció Martín Guzmán, ¿no? El gobierno solamente se concentra en lo fiscal, todos los esfuerzos están puestos ahí, pero no cierra lo fiscal, y las reservas del Banco Central este trimestre cayeron 3.000 millones de dólares. Se perdieron 3.000 millones de dólares en el momento en el que debería haber aparecido la cosecha. Y acá vienen los políticos. Sí, porque Milei ya tiene su ley bases, ya tiene su paquete fiscal, ¿no? Y va a tener que salir a explicarle a los argentinos por qué no tiene ningún resultado económico cuando ya tiene sus dos leyes fundacionales. Porque los resultados económicos no van a aparecer en el segundo semestre y el gobierno lo reconoce. ¿Qué va a hacer? Esto es una presunción que hago. Saldrá a buscar enemigos del fracaso. Es decir, primero fueron las ratas que demoraron el tratamiento de la ley de bases y por eso el dólar saltó, por eso la intranquilidad en los mercados financieros, las ratas del Congreso, ¿no? Y ahora, ¿quiénes serán? Y posiblemente sean los que no firmen el acta de mayo la próxima semana, ¿no? Esa acta que supuestamente nos va a cambiar la vida, ¿no? El acta que va a refundar el país y sacarnos del populismo. Acta que van a firmar los representantes de las Provincias Unidas del Sur, en la Casa de Tucumán, así como empieza el preámbulo de nuestra Constitución, así empieza el acta. Y la van a firmar ante la mirada del Eterno, ¿no? Los gobernadores, que son los representantes de las Provincias Unidas del Sur, ante el ala protectora del Señor, habilitarán a Milei para refundar el contrato social. Eso dice el acta, para refundar el contrato social. Como quieren los padres fundadores, o como quisieron los padres fundadores para hacer de la Argentina un país liberal. No sé si la pudiste leer el acta, voy a tocar los 10 puntos del acta fundacional, que empieza así, que es casi tragicómica la redacción del acta. No sé qué te pareció a vos. Sí, me pareció más una alegoría extranjerizante que la convicción de la búsqueda de un acuerdo. Ese tantas veces mentado pacto de la Moncloa que tuvo España, que aquí en la Argentina siempre se utilizó como excusa argumentativa más que como convicción de buscar consensos. Bueno, para buscar consensos, veamos los puntos, ¿te parece? Sí, el primer punto de los 10 puntos estos de mayo, que se van a firmar en julio, dice lo siguiente, el primer punto: la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Hay necesidad de firmar algo así en la Argentina cuando la Constitución Nacional ya reconoce a la propiedad privada como inviolable y el Código Civil también? ¿Cuál es la necesidad? ¿No? Una sobreactuación del gobierno de Milei, otra más. El segundo punto hace referencia al equilibrio fiscal innegociable. A ver, en materia económica, deberíamos preguntarnos cómo se consigue ese equilibrio fiscal. Y este es el problema que tiene el gobierno, ¿no? ¿Cómo está consiguiendo el equilibrio fiscal ese innegociable y nadie le cree que lo pueda sostener? Pero más allá de eso, en materia de política económica, los equilibrios fiscales son flexibles, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando haya déficit entonces? ¿Qué va a pasar con esos gobernadores que firmaron el acta? ¿Qué va a pasar con el presidente Milei cuando, por una cuestión del ciclo económico, porque las economías tienen ciclos, no se puede alcanzar el equilibrio fiscal? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir presos?
¿no? es tragicómico. El tercer punto es la reducción del gasto público a 25% del PBI. Yo me pregunto, ¿por qué 25 y no 23? ¿O por qué no 22? ¿O por qué no 30? ¿O por qué no sé, 10? ¿No? 25 yo estimo que hace referencia a la reducción del gasto público a esos niveles, porque se parece bastante a los valores que tenía en la década de los 90, década a la que Milei quiere volver a la Argentina para atrás, ¿no? Ahora, ¿cómo se consigue ese equilibrio? Ese gasto público en esos porcentajes del PBI, ¿no? ¿Cómo se consigue? ¿Mochando jubilaciones, como ha hecho Javier Milei, ajustando a los jubilados? ¿No? En la actualidad el gasto público representa más o menos 35% del PBI, 35, 40, según la información que tenemos. Ahora, ¿cómo se consigue esa reducción? Nada dice, ¿no? ¿Por qué, me pregunto yo, en lugar de discutir el tamaño del Estado, discutimos la eficiencia del Estado, ¿no? Porque si uno ve cuál es el tamaño del Estado en los países desarrollados, es muy superior al 25% del PBI. Y yo no veo que les vaya mal, ¿no? Preguntas que me hago respecto a esta acta de mayo. El punto 4 hace referencia a una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna. ¿Qué es una educación útil y moderna? ¿Dónde está la utilidad? ¿No? ¿Y qué pasa con la educación universitaria? Que es adrede que no está puesta en esta acta de mayo. Pero incluyeron este punto 4 y eso habilitó al gobernador de Santa Fe, Puyaro, a firmar el acta, y a otros gobernadores como el gobernador de Córdoba, porque ahora sí se está hablando de educación. El punto 5 hace referencia a una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y promueva el comercio. Yo me pregunto, ¿que reduzca la presión impositiva sobre quiénes? Porque todo lo que ha hecho en materia de reforma tributaria el gobierno de Javier Milei en estos 7 meses es reducir impuestos a los más ricos y es aumentar impuestos para los que menos tienen. Van a habilitar al gobierno de Javier Milei para que continúe con esta reforma tributaria regresiva. Y con respecto a promover el comercio, ¿con quiénes promover el comercio? El punto 6 del acta de mayo hace referencia a la necesidad de rediscutir la coparticipación para poner fin al modelo extorsivo sobre las provincias. Pero dice el gobierno que decidió los 10 puntos del gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional, que decidió los 10 puntos sin posibilidad de que los mandatarios provinciales que van a ir a firmar discutan qué incluyen en esos 10 puntos. Si no hay centralismo ahí, no sé dónde está el centralismo. Se habla de rediscutir la coparticipación, el gobierno que disminuyó de forma drástica las transferencias a las provincias, que no paga la deuda que tiene con las cajas provinciales de jubilación para aquellas provincias como la de Córdoba y de Santa Fe, que no han transferido que las provincias en serio deberían ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reclamar lo que le corresponde, nos corresponde a los provincianos, entre ellos a los cordobeses, que ni siquiera cumple con el piso del envío automático de la coparticipación, porque no está cumpliendo con eso. Ese gobierno es el que nos habla ahora de federalismo, que debe ser el gobierno, y mirá que ha habido gobierno centralista, debe ser el gobierno más centralista de los últimos años. Después hay otros puntos que incluyen vaguedades como la explotación de los recursos naturales, una reforma laboral moderna y la apertura del comercio internacional. Y por último, nos habla el gobierno en esta acta de mayo de una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. El que no respeta a quienes aportaron es el propio gobierno, que dijo Milei, va a vetar la ley que se está de actualización de la jubilación, en la fórmula que se está discutiendo en el Senado, que tiene media sanción en diputados, que la va a vetar porque son degenerados fiscales los representantes, porque han tenido el tupé
de buscar congelar las jubilaciones a los valores anteriores a los de Milei, es decir, a los de noviembre, y actualizarlas por inflación después que en los últimos años, y como bien lo expuso Martín Lustó en la Cámara de Senadores, las jubilaciones perdieron más de 30 puntos. Mientras tanto, se cierran pymes, se paran plantas como la de Ferrum, que paró esta semana, volvió a parar, la producción automotriz cayó 40% y la recaudación de las provincias cae, entre ellas la de Córdoba, 17% en junio. Esos recursos que caen a las provincias, que son los que van destinados a la salud que supuestamente le preocupa al gobierno nacional, a la educación que supuestamente le preocupa al gobierno provincial y nacional, y al desarrollo de los cordobeses. En ese contexto, Guillermo, los gobernadores, entre ellos el gobernador de Córdoba y el gobernador de Santa Fe, que están pidiéndole plata al gobierno de Javier Milei, van a ir a firmar este acta que ya más que el acta de mayo es el acta del show de mayo. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Un abrazo.